Bueno, buenas noches, amigos y distinguidas personalidades que se encuentran aquí esta noche. Para mí es un gran placer esta oportunidad que me ha brindado Carlos de entrevistarlo en relación a la publicación de este libro. Y bueno, quería compartir con ustedes las respuestas que espero que Carlos nos ilustre un poco el marco en el cual se desarrolla esta obra. Cuando vi el título de la obra, me vino a la mente una frase que siempre se ha hecho, ¿no?, en relación con esto. Y es que no hay metas imposibles sino hombres incapaces. Siempre vi eso. Y dije, bueno, un país imposible entonces será un país lleno de hombres incapaces. Quería empezar pues por este planteamiento central. ¿Qué te hizo a ti, después de muchos años de hablar de la Venezuela posible? En todos los foros se hablaba de la Venezuela posible. Y ahora tú nos provocas con este título de la Venezuela imposible. Me gustaría que ampliara un poco por qué escogiste ese título y qué reflexiones te da a ti el planteamiento central de lo que está pasando ahorita en el país. Cómo no, bueno, antes que nada, muchas gracias, José Antonio, por participar en este evento, en este gran evento aquí en Altamira Libros, aquí en Coral Gables, donde Carlos Zucchi y Susana, su esposa, nos han invitado a hacer un gran conversatorio, una conversación sobre este asunto. El libro definitivamente tiene un título que surge de todas esas conversaciones que hemos tenido muchos acerca de la Venezuela posible. Llega un momento en que uno empieza a frustrarse, ¿no? Uno empieza a pensar, ¿por qué es que no se pueden poner de acuerdo para poder verdaderamente hacer todas esas promesas que tiene el país, ese potencial que tiene el país? ¿Cómo es posible que todavía estemos viviendo un tiempo imposible? Dentro del libro yo planteo un par de respuestas a la idea de la Venezuela imposible. Una de ellas se refiere a que nos gustaría tener una Venezuela que estuviese basada en un modelo de Estado de Derecho, de respeto a las leyes, de trabajo, de la cívica que hace el ciudadano y que crea un verdadero país, eventualmente, como me gusta decir, con paz, con democracia, libertad y prosperidad. Paz, prosperidad, en democracia y libertad. Son 4 elementos que hay que pensar, que son los que cualquier país, cualquier persona en cualquier país quiere tener. El único problema es que uno ve lo que ha ocurrido en Venezuela durante los últimos 50 años. Uno ve lo que está ocurriendo en este momento entre la oposición y los oficialistas, y uno llega a pensar, bueno, ¿qué es lo que sucede? No se dan cuenta que el modelo está errado. El modelo que quieren, lo que piensan aparentemente es que no, los que están gobernando mal. No, no es el gobierno de turno, es el modelo, es la hegemonía mental que ha hecho que el país esté como está. Hay que cambiar de pensar, y dentro del libro, como la misma María Teresa decía, hay los fundamentos del pensamiento liberal democrático que sirven para proceder en esta idea de una democracia liberal con paz, prosperidad y libertad y democracia. ¿Cuándo en el desarrollo de la Venezuela del siglo XX piensas tú que Venezuela pasó a lucir imposible como país? ¿O fue alguna vez posible como país? Por supuesto que fue posible como país. Hay una cosa que ha ocurrido en Venezuela, que es que el petróleo se ve básicamente como una alcancía en vez de como una herramienta. El rentismo petrolero tiene un límite, más que nada porque el crecimiento no permite que un recurso finito como es el petróleo pueda abastecer a unas necesidades infinitas de una población en desarrollo. Entonces, aproximadamente alrededor de los años 70, por ahí 70, 80, ya empieza el modelo de rentista a fracasar pues, en su objetivo. Y por lo tanto, a partir de ese momento, más bien se va hipotecando el país cada vez más, va hipotecando su futuro cada vez más, en una
con un recurso que es finito y que no puede nunca cubrir las necesidades de un país. Venezuela pasó por un periodo de más de medio siglo de dictaduras militares a través de pseudomilitares. Y luego vino realmente una generación de individuos muy bien preparados para la política, para la democracia. Incluso los mismos ministros de General Gómez eran gente calificada. ¿Cuándo empieza Venezuela a sufrir de un deterioro en la calidad profesional y educativa del liderazgo que conduce esta política del país, que lo ha hecho imposible de conseguir como país? Esa pregunta es medio capciosa, diría yo, porque me estás haciendo decir que los líderes son unos incapaces. Yo creo que no han sido incapaces, no han sido mal educados, tienen una educación de altísimo nivel. Lo malo es que han caído dentro de la trampa del rentismo, en la trampa de pensar que una vez que llegan al poder pueden utilizar la alcancía del petróleo para desarrollar el país en vez de o sea, la riqueza del país no está en el subsuelo. La riqueza del país está caminando por encima de la tierra. ¿No? Esos son los que hay que desarrollar. ¿No? Por supuesto que el petróleo no se le puede no se puede negar la importancia, pero como te digo, no puede ser la suprema el elemento supremo del modelo de desarrollo del país. Fíjate que lo que sucede, cuando sube el petróleo todo el mundo es feliz, cuando cae el petróleo hay golpes de estado, hay revoluciones. O sea, eso es un problema que viene Venezuela arrastrando desde hace mucho tiempo, desde los años 40. Pero Venezuela tuvo políticos que indicaron eso tempranamente, el concepto de sembrar el petróleo y utilizar el petróleo como una herramienta de inversión para crear una serie de industrias derivadas de eso. Y sin embargo, de repente se dejó todo eso a un lado, se dejaron incluso proyectos desarrollistas, proyectos de visión de gran futuro, y se pasó literalmente a lo que tenemos hoy, pues, que es un Estado que distribuye el ingreso petrolero. Esencialmente eso es todo. Como tú dices, cuando es mucho, hay para alguien, pero ¿qué peso le das tú en esa narrativa de tus enfoques de la Venezuela imposible al factor corrupción, al factor de que la gente llega al poder para usufructo personal y para literalmente llenarse los bolsillos a ellos y a sus amigos? Bueno, eso ya es una tara un poquito más anciana, más antigua que viene en el país, que tiene que ver con el concepto del mercantilismo. El mercantilismo, por supuesto, proviene de nuestra historia de España. Nuestros amigos españoles que están por ahí saben muy bien a lo que me refiero. Básicamente un soberano, una persona, un caudillo, tiene todos los recursos a su disposición y ese caudillo puede repartirlos a su camarilla de turno, como efectivamente está ocurriendo ahorita. O sea, eso es lo mismo que ocurrió ahorita, lo mismo que ocurrió antes. Eso es una tara, un vicio del mercantilismo que no ha sabido desarrollar nuestra política a un nivel de liberalismo que efectivamente permite el desarrollo individual del potencial humano. Fíjate, una de las definiciones que yo pongo en el libro es acerca de libertad. Libertad yo la defino como la condición bajo la cual un ser humano tiene el máximo potencial de desarrollo, tiene capacidad para desarrollarse. Si tú te pones a ver, esa definición es bastante interesante porque cuando existen límites impuestos por, digamos, por una cárcel, en una cárcel no eres libre, no tienes capacidad para desarrollarte. Pero las cárceles no son únicamente esas cárceles con barrotes. Las cárceles pueden ser las interferencias que hace el gobierno sobre la actividad privada, sobre la actividad educacional, sobre gran cantidad de actividades. Por eso es que pienso que la libertad es la condición bajo la cual el ser humano tiene la máxima capacidad de desarrollarse como tal. Y creo que a partir de ahí, si tú ves el sistema mercantilista, el sistema mercantilista que ha prevalecido en nuestro país, no ha permitido que exista libertad, porque el poder lo tiene el soberano, el caudillo. El concepto de soberano
que viene de la Revolución Francesa en el pueblo no se ha implementado totalmente en los países, bueno, no solamente Venezuela, sino suramericanos. Es lamentable que cuando uno ve esa situación, uno ve, por ejemplo, lo que acaba de ocurrir, no en esta elección pasada, sino la anterior, la convocatoria a la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro, del dictador, ya no quiero ni decir su nombre. Él se apropió de la soberanía, porque verdaderamente él no tenía derecho a convocar, una elección para elegir constituyentes. El único que tiene derecho a convocar para elegir constituyentes es el pueblo. Él podía convocar un plebiscito para ver si el pueblo quería hacer después una constituyente, pero él no podía de una vez decretar una constituyente. Eso es una apropiación indebida de la soberanía del pueblo. Eso es lo que lo convierte en dictador. ¿Cómo ves tú la situación de la Venezuela imposible a partir de este domingo con las elecciones y con el megafraude que se cometió y con lo que parece ser un daño tremendo a la confianza de la gente en el proceso democrático del voto? Porque si no vale la pena votar en una elección, independientemente de cuáles sean los márgenes, porque el gobierno no pone los candidatos que les interese, pues eso hace un presagio terrible para la idea de pensar que democráticamente se puede salir de este régimen. Bueno, fíjate que esa discusión yo la he tenido hasta dentro de mi casa, acerca de si valía la pena votar o no. Si tú te pones a ver lo que le conviene al dictador, lo que le conviene al régimen, es que la gente no crea en el voto. Yo no quiero hacer lo que le conviene al dictador. Yo no quiero hacer lo que le conviene al régimen. Yo quiero votar. ¿Por qué? Porque el voto es una manifestación de la ciudadanía del soberano. Y yo sé que esta elección está viciada de origen. O sea, imagínate tú, acabo de hablar acerca de los ritos de la convocatoria de la Asamblea Constituyente, que es la que a fin de cuentas promueve la Constitución, la elección. Sabemos que el CNE, el Consejo Nacional Electoral, es un acuerdo de gente que pareciera que no sabe de matemática, ¿no? Creo que sí saben de matemáticas. No, yo creo que no saben sumar muy bien, porque ponen unas cosas aquí y resulta que es otro resultado acá. Sabemos que esos resultados están viciados. Aún así, yo pienso que es importante que la gente se acostumbre a votar. Pero fíjate, en este caso, si tú dices y partes de la premisa de que el gobierno quiere acostumbrarnos a que no vale la pena votar, ¿qué mejor ejemplo que convocar a votar y después destruir los resultados y demostrarnos que aún votando no se logran los resultados? Por supuesto, democráticos? porque ahí para ellos hacer eso, de desilusionarnos de la acción de votar, necesitaban que votáramos masivamente. Sí, pero es que ahí fíjate que la gente a veces piensa que Chávez, que Maduro, que esos dictadores no son muy inteligentes. Imagínate tú, al señor este le dicen más burro, ¿no? A Chávez le decían otras cosas. Yo creo que esa gente es mucho más zorra de lo que se imagina. Muchos opositores dicen que está muy bien asesorado. Pero eso también. Pero fíjate que cuando se convocan en elecciones, no hay resultado positivo posible para la oposición. ¿Por qué lo hacen? Si no es que justamente no importa lo que haga la oposición, así se abstenga o si vote, va a salir mal parada. ¿Por qué la oposición entonces no hizo lo que debería haber hecho? Los líderes opositores no hicieron, salvo uno, que ya voy a ver, que es documentar el fraude a todo nivel, documentarlo bien y para poder entonces establecer la ilegitimidad total del Consejo Nacional Electoral a nivel internacional. El paso siguiente
¿sabes lo que pasa? Es que mucha gente piensa, no, pero es que tienen que nombrar un nuevo gobierno. Nombrar un nuevo gobierno, que la Asamblea Nacional nombre un nuevo gobierno, podría ser desastroso. Porque estás pidiendo que la gente, que un territorio tenga dos gobiernos. Bueno, ya se nombró una corte internacional venezolana. Sí, bueno, pero es que eso es pasito a pasito. Hay que hacerlo, pero fíjate, cuando tú tienes dos gobiernos en un territorio, estás hablando de guerra civil. Fíjate que cuando nombraron la corte, ¿qué fue lo que sucedió? Salieron a ponernos presos a toditos y que pudieron escaparse y ahora están en la OEA. Yo te digo una cosa, con las pruebas en la mano, se podía haber nombrado un nuevo Consejo Nacional Electoral, así fuese en el exilio, en ausencia, que convocase a elecciones. Y esas elecciones, aun si no se dieran a lugar a nivel internacional, esas serían las elecciones legítimas. Eso pondría al régimen en tragedia. ¿Qué crees tú que va a pasar en Venezuela en los próximos meses y con miras a la elección presidencial del año que viene? Yo sé que no tenemos una bola de cristal, pero, sí, pero como analista harás una proyección basado en lo que se ha visto hasta ahora. Si tuviese bola de cristal, lo usaría en el loto. ¿No? Eso es verdad. Es difícil imaginarse lo que va a ocurrir. A mí me preocupa mucho porque francamente pienso que la oposición, hay gente dentro de la oposición que tiene, no hable acerca de este señor Andrés Velázquez, que sí documentó el fraude y es lo que verdaderamente está... Hay que tener las actas completas. Exacto. Pero es que el fraude también es complejo, porque por ejemplo, una de las estrategias del fraude fue cambiar todo el mundo de sitio de votación de un día para otro, lo cual hizo que mucha gente no fuera a los barrios a votar. Entonces, hay muchos aspectos que no son necesariamente del conteo de votos que afectan. ¿Qué decir fraude? Decir fraude es una simplificación. Claro. Porque tú no puedes llamar fraude, bueno, es fraude, pero no es exactamente como tú dices, que parte de la suma esa que no coincide, entregarle bolsas de clap a la gente cuando va a votar. O amenazarla. O amedrentarlas para que no voten. Público. O para que no voten. O sea, todo eso no es fraude, es simplemente una manipulación del sistema electoral típica de un régimen dictatorial. ¿Tú no piensas que con todo esto que se le puso a la oposición, una trampa perfecta donde si participaban les salía mal y si no participaban también podían responsabilizarse, el objetivo realmente era destrozar la confianza en el liderazgo opositor? Yo creo que uno de los fracturar en dos la oposición, divide y vencerás. Por supuesto, esa era parte de la idea, dividir la oposición. Yo creo que a la larga la oposición más bien se va a depurar un poquito y yo creo que se va a fortalecer. Yo espero que eso suceda. Yo pienso que sí tienen que nombrar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, sí tienen que convocar una elección aunque ni siquiera existan urnas, pero fíjate, se pudo hacer una elección, un plebiscito de opinión que más o menos fue exitoso. Yo no te digo que el gobierno vaya a aceptar una nueva elección que para ellos un CN espurio convoque, pero nos va a poner en una posición muy difícil y mientras más difícil se le ponga la situación, uno no puede dejárselo fácil a esta gente. ¿Tú no sientes que en la ecuación política venezolana hay un par de incógnitas que todavía la clase media y la clase opositora no ha podido definir claramente, que es los cerros y los militares? O sea, cuesta creer que todo el sector militar está metido en esto. O sea, no pueden ser todos narcotraficantes, no pueden ser todos corruptos, no pueden ser todos traidores al país. Tampoco podemos pensar que la gente de los cerros está toda con el esquema económico de esta gente. Entonces, se han hecho intentos con la calle, se han hecho intentos de escaramuzas militares para ver si se provoca la reacción que se produjo en el Caracazo, por ejemplo, o que se produjo con el golpe de Chávez, que generó 2 golpes sucesivos. Y sin embargo, chicos, esas 2 incógnitas no parecen responder a esas detonaciones que se le hacen, a esos tiritos que se le lanzan como diciéndole estamos listos para que juntos cambiemos esta situación, y esas 2 incógnitas siguen allí y paralizadas de una u otra manera. ¿Cuál es tu sensación de esos 2 elementos en el contexto de lo que estamos hablando? Bueno, empezando vamos a hablar de los cerros, lo primero que tú dices. La gente
le resulta muy difícil hablar de política cuando tiene hambre. Una de las tácticas que hacen regímenes represivos es simplemente hacer que la gente tenga que sobrevivir en vez de vivir. Mucha gente está tratando de sobrevivir y no puede, o le resulta difícil, y mucho menos entonces se va a poner por cuestiones políticas. Yo sé que uno piensa, caramba, pero en Caracazo fue una gran explosión. Bueno, en Caracazo tiene mucha cola de interpretaciones, pero una de ellas es que primero, eso fue un movimiento organizado. Segundo, si te pones a ver, a fin de cuentas no tumbaron al gobierno. O sea, tampoco es, o sea, lo que ha ocurrido ahorita a partir de febrero de este año y a partir de febrero del 2014, yo creo que en muchos casos fue muchísimo más grave que lo que sucedió en el Caracazo, pero acuérdate que en ese entonces existían medios de comunicación un poquito más abiertos. Aquí si uno se pone a ver lo que son las redes sociales y todo ese tipo de cosas, si tú aglutinaras toda esa información, verdaderamente yo creo que sería más impresionante, más terrible que lo de Caracazo. El Caracazo fue terrible, yo me acuerdo, lo veía por la ventana. Pero, perdón, en cuanto a los militares, acuérdate, nosotros somos una generación que lamentablemente ya no estamos tan jóvenes como otros, ¿no? Y esos jóvenes son los que están tomando la batuta. El último verdadero tirito de nuestra generación fue en abril del 2002. Esa fue la última situación en la que nosotros verdaderamente como generación de alguna manera tuvo papel protagónico. Ahora el papel protagónico lo tienen las nuevas generaciones, lo tienen nuestros hijos, nuestros sobrinos, esta gente que verdaderamente son las que están llevando la batuta. Pero en el 2002, después del golpe de Estado que le hizo Chávez al gobierno de transición, porque eso sí es verdad, hubo un golpe de Estado, pero el golpe de Estado fue de Chávez contra el gobierno de transición. Después de eso, él purgó los militares, él los vendió, él los compró, él los puso, hasta Baduel lo puso preso, Baduel que lo sacó de la islita, que lo puso ahí, está preso. Y después les dio oportunidades de corrupción, lo que tú dices. Y en Venezuela hay más generales per cápita que en cualquier país del mundo, prácticamente. Y eso no parece que debería ser verdad. Bueno, muchas gracias a Carlos por esas reflexiones. Este y muchos otros temas son abordados en extenso en todo este conjunto de ensayos que él ha publicado bajo el título de La Venezuela Imposible. Damos gracias a la gente, los buenos amigos aquí de la librería Altamira, que gentilmente nos han puesto a disposición su local para esta entrevista y para este acto, y a todos aquellos presentes que están acá, que gentilmente nos han acompañado. Y bueno, yo pienso que todas aquellas personas interesadas en este y muchos otros temas asociados a una Venezuela posible van a encontrar en Venezuela Imposible unos elementos de reflexión importantes a la hora de entender mejor lo que ha pasado con nuestro país. Muchas gracias a ustedes por la atención y bueno, gracias a ustedes los asistentes por... ¿El público quiere intervenir? Sí, si hay alguna pregunta. Adelante, Miguel. Buenas noches. Más que pregunta es un comentario, ¿no?, sobre el título, que sí, sin duda es provocativo, pero yo estoy de acuerdo con el título. Venezuela tal como está. Si no hacemos una revolución, no estoy hablando de un golpe de Estado, una revolución mental, es imposible hacer una cosa diferente. Yo me imagino que sea la idea quizás de Betancourt y la gente que tomó el poder en el 58, y los resultados están a la vista. Algo no funcionó, y yendo atrás a donde que lo mencionó Carlos, nosotros cuando llegamos al siglo XX nosotros no
avanzamos al siglo XX, nosotros retrocedimos al siglo XIX, porque, o antes inclusive, porque lo que hicimos con el petróleo, que ya venía, en realidad el petróleo es desde el siglo XX, eso empieza a sacarse en forma alrededor de 1910, 1912, con Gómez. Y el petróleo es el que permitió a la Venezuela rentista, que si fuera solamente rentismo, no pasaría nada, todo el mundo estaría en su casa viviendo las rentas, pero es peor, porque el petróleo le da al gobierno de turno, no importa que sea comunista o capitalista o lo que quiera hacer, le da no solamente el poder político, sino le da el poder económico. La suma de los dos poderes es terrible, y por eso es que la gran mayoría de los países petroleros que viven del petróleo, porque Estados Unidos es uno de los principales productores de petróleo del mundo, pero no vive del petróleo, le da ganancias, por supuesto, pero uno no considera que los Estados Unidos no son un país petrolero. Venezuela sí, Irán, Irak, Libia, Nigeria, todos esos países son dictaduras, porque el efecto petrolero que le da un poder inmenso al Estado que va más allá del poder político. Mientras eso no se cambie a través de un pensamiento liberal en el sentido más bien de liberar la economía, y cuando digo liberar la economía no quiero decir que hagan lo que les dé la gana. La economía hay que controlarla y hay que supervisarla, pero hay que dejarla que se desarrolle. Capítulo 22. Exactamente, y eso es lo que si eso no cambia, vamos a seguir así y vamos a volver a tratar de seguir haciendo lo que intentaron en el 58 y los resultados van a ser los mismos. No debemos llegar ahí. Si podemos producir un cambio, tenemos que hacer esa revolución mental que les mencioné antes. Muchas gracias. Eso se refiere a lo que llaman el concepto de hegemonía mental. Cuando hablan acerca de un poder hegemónico, por ejemplo, de los Estados Unidos, que no es solamente su capacidad financiera y poderío militar el que invade las mentes de alrededor del mundo, sino es simplemente la manera de pensar. Y eso es un problema que ocurrió en Venezuela, a pesar de que hubo un cierto liberalismo bajo Betancourt y bajo Leoni. La hegemonía mental del poder económico combinado con el poder político sobrepasó ese liberalismo. Al ocurrir eso y al acrecentarse el poder económico del Estado, cada vez más se reduce la economía privada y, como decía anteriormente, le pone unos barrotes a la libertad general, no solamente individual, sino de los actores privados del país. Eso es el concepto de hegemonía política que se ha mantenido dentro de Venezuela, que no se ha cambiado. Es lo que tú dices, Carlos, que el modelo mental es el que hay que cambiar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, damos por terminada este evento y les agradecemos a todos su asistencia y su participación. Y bueno, aunque no pudieron asistir, lo vamos a tener en Facebook, lo vamos a tener en lamira.net, así que ahí podrán ver este evento y otros que también estén asociados a la librería Altamira y a la Fundación Francisco Herrera Luis, que gentilmente pues está auspiciando todo este tipo de eventos culturales y sociales. Bueno, muchas gracias a ustedes por todo. Espera. Gracias. Déjame entonces. ¿Qué tal? Muy bueno, no sé, te pregunto, ¿qué tal?